Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La gloria de la resurrección de Jesucristo por Albert Martin. Albert nos presenta 4 verdades sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos que magnifican su gloria y esplendor. Acompáñanos en esta audiolectura. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Al abordar algunas de las enseñanzas bíblicas acerca del significado y las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor, debemos hacerlo conscientes de que las Escrituras constantemente asumen que el significado y las implicaciones de la resurrección descansan en una tumba real y vacía y en un Jesús real y vivo. En primer lugar, la resurrección de Cristo es gloriosa, pues confirma la veracidad de sus afirmaciones personales. Antes de morir en la cruz, nuestro Señor hizo afirmaciones extraordinarias y únicas respecto a su persona y misión. Afirmó ser el Hijo único de Dios. Es decir, afirmó ser uno que compartía la esencia divina. Juan 5, 17, 18, 10, 30, 33. Nuestro Señor también hace esta afirmación cuando dice: Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Mateo 11, 27. En pocas palabras, nuestro Señor afirma aquí que solo la deidad puede comprender la deidad. La resurrección de nuestro Señor confirma la veracidad de esta afirmación de deidad. Solo quien es esencialmente Dios puede dar su vida y volver a tomarla por voluntad propia. Juan 10, 16, 17. Por esta razón, su resurrección constituye la señal suprema que valida las afirmaciones de Cristo sobre su persona única como Dios hombre. John Gill observa con perspicacia: por medio de esto, es decir, en la resurrección de Cristo, se da una prueba más de su propia deidad y filiación divina, y por esto se manifiesta que Él es el Señor Dios Todopoderoso, quien pudo y se levantó de entre los muertos. Esto lo declara Hijo de Dios con poder. Demuestra que Él es el Señor de todos, tanto de los muertos como de los vivos, que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, y puede y quiere abrir las tumbas de su pueblo y liberarlos como Él mismo lo hizo. El incidente registrado en Juan 20, 26, 29 es un claro ejemplo de cómo la resurrección valida la afirmación de la deidad de nuestro Señor. Cuando Tomás, incrédulo, confrontó al Señor resucitado, exclamó: Señor mío y Dios mío. Estas no fueron palabras de blasfemia nerviosa o descuidada, precipitadas por un acontecimiento inesperado. Más bien, fueron las palabras de un hombre que comprendió la verdadera identidad de Jesús cuando Tomás contempló a su Señor en su vida y poder de resurrección. Además, mientras vivía y ministraba entre los hombres antes de su crucifixión, nuestro Señor afirmó ser el juez designado del mundo. Cuando José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos y lo depositaron en la tumba de José, no tuvo mucho que convencer a nadie de que él era, en efecto, el juez designado del mundo, quien un día se sentaría en el trono de gloria, reuniendo a las naciones ante él para determinar sus destinos eternos. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel hombre a quien designó, y de lo cual ha dado fe a todos con haberlo resucitado de entre los muertos. Hecho 17:30-31. La resurrección de nuestro Señor Jesús confirma su afirmación de que Él es el juez designado del mundo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es gloriosa, pues marca la culminación de su estado de humillación. Como Hijo eterno, el Verbo increado de Dios, quien era Dios mismo, toda la gloria de Dios lo rodeó y acompañó en su estado preencarnado. Después de su encarnación, nuestro Señor no ignoró esa gloria preencarnada que había sido suya. En la oración registrada en Juan 17, oró: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sin embargo, desde el momento de su concepción en el vientre de la Virgen María,
entró en su estado de humillación. Esa humillación implicó sucesivos descensos hasta culminar en su muerte en la cruz y su sepultura en la tumba prestada de José. Filipenses 2:6-8 contiene el relato de esos descensos de humillación. Alcanzaron su punto más bajo cuando su cuerpo sin vida, envuelto en lino y especias, yació sobre una losa de piedra en esa tumba. La muerte había vencido. Jesús estaba muerto. Este, sin duda, fue el punto más bajo de su pobreza y humillación. El apóstol Pablo nos dice que fue crucificado por debilidad. Segunda de Corintios 13:4. Sí, la debilidad era patente. Fue crucificado en ese cruel instrumento de ejecución, una cruz, hasta que inclinó la cabeza y entregó su espíritu a su Padre. Sin embargo, la debilidad se intensificó cuando su cuerpo sin vida fue colocado en esa tumba prestada. El vientre de María fue el comienzo de su humillación. Su éxodo de la tumba de José marcó el comienzo de su exaltación. La pregunta del Catecismo Mayor de Westminster pregunta: ¿cuál fue el estado de la humillación de Cristo? La respuesta, dada con hermosa precisión bíblica, es esta: el estado de la humillación de Cristo fue su baja condición, en la que por amor a nosotros, despojándose de su gloria, tomó sobre sí la forma de un siervo, en su concepción y nacimiento, vida, muerte y después de su muerte, hasta su resurrección. La resurrección constituyó nada menos que un cambio radical en los eventos que constituyeron las actividades redentoras de nuestro Señor Jesús. El vientre de María y la tumba de José enmarcan su humillación. Su resurrección fue nada menos que la primera entrega de la respuesta del Padre a la oración de nuestro Señor, en Juan 17:5. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es gloriosa, pues marca el comienzo de su instalación formal como Rey y Señor mesiánico. Tan cierto como que la resurrección marcó el fin de su humillación, ese mismo acontecimiento puede interpretarse de forma totalmente positiva. Fue el comienzo de su exaltación. La resurrección significó, sin duda, el fin de la humillación, pero el comienzo de la exaltación. Así como Filipenses 2:5-8 describe los pasos descendentes de la humillación de nuestro Señor, un pasaje como Efesios 1:19-23 describe los pasos ascendentes de su exaltación, desde la tumba vacía hasta la entronización y la concesión del más alto lugar de poder y honor. Irrumpiendo en medio de la oración de Pablo a favor de los cristianos de Éfeso, leemos: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La resurrección de nuestro Señor Jesús, como primer paso hacia su instalación definitiva y formal, como Rey y Señor mesiánico, fue una nota dominante en la verdad que Pedro expresó en su sermón pentecostal. Lucas registra algunos detalles de ese sermón con estas palabras: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:32-36. No fue hecho Señor y Cristo en cuanto a la constitución de su persona y oficios. Cuando nació, los visitantes celestiales anunciaron a los pastores: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Más bien,
Pedro anunció que la resurrección había conducido a la instalación formal de Jesús como Rey y Señor mesiánico a la diestra del Padre. Fue en anticipación de esta instalación formal que nuestro Señor pudo decir lo que dijo acerca del hecho de que todo poder, es decir, toda autoridad y el derecho a gobernar, me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El escritor a los Hebreos es una voz confirmadora adicional cuando, hablando de Jesús, dice que Él se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 12, 13. Estas tres cosas, la confirmación, la terminación y la instalación, se refieren principalmente a lo que la resurrección significó para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese mismo poderoso triunfo sobre la muerte tiene muchas y maravillosas implicaciones para nosotros, como pueblo de Dios, y para quienes están fuera del alcance de la gracia salvadora de Dios. Consideren conmigo entonces, en cuarto lugar, que la resurrección de Cristo es gloriosa como la afirmación divina de una redención consumada. Una de las 7 palabras que nuestro Señor pronunció durante las horas de agonía en la cruz fue el penúltimo grito: consumado es. Lo más probable es que este sea el grito que Mateo describe como cuando clamó de nuevo a gran voz. Mateo 27:50. Este no fue un grito apagado de desesperación. He terminado. Más bien, fue el grito de un Salvador exitoso y conquistador. La palabra que Juan usa para capturar este grito es un tiempo pasivo perfecto del verbo teleo, que significa llevar a un final mediante la completitud. Cuando nuestro Señor pronunció estas palabras, estaba declarando en voz alta que todo lo que fue a la cruz a lograr, en efecto, se había cumplido y permanecería cumplido. Pero poco después de pronunciar este grito de triunfo, inclinó la cabeza y depositó su espíritu en las manos de su Padre. Poco después, ese cuerpo muerto y sin vida sería bajado de la cruz, preparado con amor para el entierro por José de Arimatea y Nicodemo, y luego depositado en la tumba de José, en un jardín cerca del lugar donde Jesús había sido crucificado. Al depositar el cuerpo en la tumba, surgen preguntas en nuestra mente. ¿Fue válido el grito de «consumado es»? ¿Cómo puede serlo? La paga del pecado es muerte, y la muerte parecía haber tenido la última palabra y dominado a nuestro Señor. Al ser sepultado, parecía que el último enemigo tenía su pie firmemente plantado sobre el cuello del cuerpo ahora sin vida de nuestro Señor. Es cierto que sí parecía haber algunas afirmaciones divinas de las grandes implicaciones cósmicas del éxito de sus sufrimientos con motivo de su muerte. Las Escrituras nos informan que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, que la tierra tembló, que las rocas se partieron y que las tumbas locales revelaron algunos de sus muertos. ¿Podrían estos eventos sobrenaturales constituir el elocuente amén de Dios al clamor consumado es? Sí, podrían, pero Jesús seguía muerto. Y la pregunta persiste en nuestras mentes. ¿Se había cumplido realmente la obra? ¿Estaba realmente terminada? Por varias razones, el Padre había decretado que nuestro Señor yacería bajo el poder de la muerte durante parte de 3 días. Una de esas razones, sin duda, fue subrayar el hecho de que Jesús realmente murió. Fue para dejar claro que no se desmayó en la cruz ni entró en coma para ser resucitado unas horas después. Sí, la muerte parecía haber dicho la última palabra. Sin duda, los poderes diabólicos del infierno aplaudieron con deleite demoníaco. Jesús de Nazaret estaba muerto, realmente muerto. Pero llegó el primer día de la semana, y con él, una tumba vacía. ¿Y qué nos dice esa tumba vacía? La respuesta viene de un texto como Romanos 4:25. Pablo escribe acerca de nuestro Señor Jesús. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las palabras pueden traducirse legítimamente como «y resucitó a causa de nuestra justificación».
En otras palabras, la resurrección de nuestro Señor por el Padre fue la afirmación necesaria de una redención consumada. Todo lo necesario para rendir plena obediencia preceptual a las exigencias de la ley y para dar completa satisfacción a las sanciones penales de la ley se cumplió en la vida y muerte de Jesús, nuestro representante, fiador y sustituto. En otras palabras, la resurrección fue el rotundo amén de Dios al fuerte clamor de Jesús: consumado es. Calvino captó y expresó esta verdad de forma hermosa. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Es como si hubiera dicho: el pecado fue quitado por su muerte. La justicia revivió y fue restaurada por su resurrección. Pues, ¿cómo podría, al morir, habernos liberado de la muerte si él mismo sucumbió a ella? ¿Cómo podría habernos dado la victoria si hubiera fracasado en la lucha? Por lo tanto, dividimos la esencia de nuestra salvación entre la muerte y la resurrección de Cristo de la siguiente manera. Mediante su muerte, el pecado fue borrado y la muerte extinguida. Mediante su resurrección, la justicia fue restaurada y la vida resucitó. De modo que, gracias a su resurrección, su muerte manifestó su poder y eficacia en nosotros. Así pues, recordemos que siempre que se menciona solo su muerte, debemos entender al mismo tiempo lo que pertenece a su resurrección. Querido Hijo de Dios, cuando tu conciencia parezca incapaz de librarse del agobiante sentimiento de culpa y condenación por tu pecado, ve por fe y quédate junto a la tumba vacía de José y escucha a tu amoroso Padre Celestial decirte: Él resucitó para tu justificación. Luego, dite a ti mismo: ya no deshonraré al Salvador, dudando de que su resurrección es la confirmación de Dios de mi redención completa. ¿Acaso no ha dicho Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? Romanos 10:9. Lector inconverso, no compliques lo que Dios ha dejado tan claro y sencillo. Deja de buscar en tu interior señales de gracia, esperando que, al encontrarlas, tengas la garantía de aceptar al Salvador. No, un Jesús vivo y resucitado está ante ti en el Evangelio. La tumba vacía de José declara con fuerza que hay una salvación completa y plenamente suficiente en Cristo. No busques en ti mismo la garantía de aceptar al Salvador y la salvación que está en Él. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.